Introducción a la política ambiental. El término política ambiental debe entenderse en un sentido muy amplio, ya que los mecanismos a través de los que el administrador público puede tratar a incidir sobre el comportamiento de los distintos agentes involucrados son múltiples. Esto quiere decir, a nivel mundial, cada país tiene que tener sus políticas ambientales, adaptadas a cada circunstancia del medio. Por ende, las políticas ambientales deben de ser un conjunto de medidas adoptadas, fundamentalmente que sean eficaces, flexibles y eficientes, y todo debe ser equitativo. El objetivo de las políticas ambientales abarca la intervención pública para que vaya al corazón de los problemas tratando. Bueno, ahora hablaremos sobre la política económica y la política ambiental. Y bueno, antes de empezar con el tema, cabe mencionar que el hecho de que ésta se inscribe en un contexto en el que el Estado busca conseguir un amplio conjunto de objetos sociales para conseguir el bienestar de la sociedad. Una parte importante de los objetivos sociales caen de lleno en el campo económico, en la eliminación del desempleo, la elevación de tasas de crecimiento, control de inflación, etc. En los países adelantados, debido a la amplitud que ha adquirido la conciencia social sobre los problemas ambientales y la importancia se les otorga en términos relativos, la necesidad de una coexistencia y coordinación de estos dos tipos de política gubernamental es ampliamente reconocida. Así se expresa en la práctica. También tenemos la política ambiental que ha adquirido un estatus independiente y claramente diferenciado. Las consecuencias económicas de esta política no son percibidas con tanta claridad. Tipología o instrumentos de la política ambiental. Estos instrumentos se aplican a la gestión ambiental de la política pública que mediante implementaciones legales motivan a la gente a realizar acciones para la protección y cuidado del medio ambiente. Se estructura de la siguiente manera. Instrumentos jurídicos. Se trata del conjunto de normas y disposiciones legales a nivel local, nacional o internacional sobre las conductas hacia el medio ambiente. Aquí existe una regulación para establecer unos requisitos mínimos de calidad ambiental y para alentar y desalentar determinadas acciones que tengan efectos sobre el medio ambiente. Después se encuentran los instrumentos administrativos. Son aquellas evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones a nivel administrativo. Por ejemplo, saber cuál será el impacto ambiental de una fábrica, una presa e incluso un nuevo producto. Este es un requisito mínimo. Instrumentos técnicos. Los instrumentos técnicos son la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para prevenir acciones que causen un daño al medio ambiente y así poder corregir dichos daños. Aquí se refiere al uso de toda la tecnología avanzada que apoya o facilita acciones que ayudan y aportan el cuidado al medio ambiente. Se encuentran también los instrumentos económicos y fiscales. Aquí se trata de incentivar o castigar comportamientos y acciones que impacten en el medio ambiente. Los gobiernos ofrecen incentivos o aplican multas. La idea de esto es recomendar las acciones positivas y así poder penalizar a quienes no las cumplan. Y por último están los instrumentos sociales. Se debe aquí informar a la población y alentar a su participación de acciones positivas sobre, por ejemplo, el cambio climático y lo que podemos hacer para ralentizarlo. La concienciación y la educación social sobre los problemas del medio ambiente deben ser fundamentales en cualquier sociedad. Bueno, a mí me tocó las medidas basadas con la normatividad. Como el nombre lo indica, se supone de la imposición por parte de la autoridad competente de una determinada normativa y con las condiciones establecidas, el elemento esencial que caracteriza estas medidas de regulación en que alteran reduciéndolo al conjunto de opciones al que se enfrentan los agentes económicos. Son determinadas alternativas que ya no son legalmente viables. Esto nos lleva a dos diferentes tipos, los cuales son
Bueno, existen los dos tipos y el primero es los estándares sobre productos. Bueno, en este caso, el administrador público regula diversos aspectos de algunos bienes y con influencia sobre el medio ambiente. Esta regulación puede tomar de forma de una prohibición de uso y algún consumo. La número 2 son las normas sobre utilización de recursos naturales. Eh, ¿Esto qué significa? Que en este grupo se completarían todas aquellas normas que regulan el exceso, la captación y la utilización de determinados recursos naturales, ya sean renovables como no renovables. Bueno, buenos días. Yo les hablaré sobre los instrumentos económicos. La característica fundamental de estos es que, a diferencia del enfoque anterior, aquí permiten al agente afectado elegir entre degradar el medio, pero tiene que pagar un precio por ello, o en su caso de no hacerlo, y recibir recompensa económica correspondiente. Bueno, aquí pueden dividirse, como dice, en dos grandes grupos, que son los instrumentos basados en la actuación vía precios. ¿Esto a qué se refiere? La esencia de estos instrumentos es la introducción de un precio ligado a la conducta que se requiere favorecer o desestimular. El agente puede contaminar, pero paga por ello, introduce una tecnología menos contaminante y recibe a cambio una subvención. En estos destacarían los impuestos, cánones y tasa, y los subsidios. Están también los instrumentos basados en la creación de mercados. En este segundo lugar, el administrador público puede establecer demasiadas reglas del juego con respecto a la calidad ambiental y dejar que surjan a continuación los mercados correspondientes para que los agentes afectados ajusten su conducta. Por un lado, el mercado puede surgir debido a que el regulador introduce un racionamiento vía cantidad y pues asimismo intervenir en mercados nuevos o ya existentes para mantener o estabilizar el precio de algunos productos clave, como por ejemplo los efluentes reciclables. Como puede comprobarse, el abanico de posibilidades es bastante amplio. De lo que se trata, por lo tanto, es de seleccionar ante un problema mental dado el conjunto de medios que lo resuelva de la mejor manera posible. En este sentido, será conveniente comparar las distintas alternativas en función de 4 criterios que, aunque en ocasiones interrelacionados, pueden separarse a efecto del análisis: es la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad. La agencia y el problema de la información. Comencemos diciendo que el análisis de las distintas medidas, de acuerdo con esto, tiene 4 criterios, partiendo de la base de que la decisión se adopta por parte de la autoridad correspondiente, sin mayores precisiones. Esto supone pasar por 2 problemas relevantes. El primero es el hecho de que tanto la eficacia de la medida como su eficiencia dependen en ocasiones del comportamiento de otras autoridades similares con distintos ámbitos geográficos de competencias. Tenemos el segundo problema, que prescinde de la problemática derivada de la compleja atribución de competencias sobre la medida del ambiente entre los distintos territorios del Estado. Por otro lado, tampoco puede desconocerse el hecho de que las medidas adoptadas han de inscribirse en un marco institucional que ya ha entronizado algunos principios muy relevantes. Esto ha hecho que la Unión Europea se haya consagrado con 3 criterios fundamentales. El primero sería el contaminador pagador. El segundo es la importancia de la prevención frente a la remediación. Y el tercero es la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global e integral. La información necesaria va con base a un análisis de contaminación. Esto le ayuda mucho a lo que son las agencias ambientales, porque con base a los datos obtenidos va a poder tomar una decisión o una medida menos agravosa para conseguir la reducción deseada de contaminación.
Las curvas costes son importantes para la agencia ambiental, ya que en ellas podemos ver lo que son los costes que dependen del impacto sobre las empresas. Por ende, también podemos ver lo que son los precios y el empleo, y por ello podemos tomar las medidas que se pueden adoptar para un mejoramiento. Los objetivos de una agencia ambiental se pueden dividir en dos. El primero sería alcanzar una determinada reducción de alguna sustancia contaminante en concreto, y la otra sería mejorar la calidad global de un recurso ambiental o de un natural en específico, con base en el análisis de un grupo de indicadores. Dentro de la normatividad ambiental de las ventajas e inconvenientes, tenemos que la definición de la misma es lo que constituye una degradación del medio ambiente. En un principio, de quien contamina paga, en efecto, adquiere operatividad únicamente cuando se define con precisión la existencia de una actividad contaminante. Impuestos ambientales. Continuando con el ejemplo anterior relativo a las emisiones de dióxido de carbono por parte de dos empresas, se supone que ahora la agencia ambiental lo obliga a pagar un costo por cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Como es natural, la empresa optará por aquellas de las alternativas que le resulte más económica. Impuestos ambientales. La incertidumbre sobre el total de las emisiones. Si la gente conociera el coste social de la contaminación, así como los costes de abatamiento de agentes contaminantes, tendría que fijar el impuesto de tal forma como se hace con el coste marginal de producción de energía eléctrica. Impuestos a las emisiones o impuestos al consumo. La agencia enfrentará el reto de reducir las emisiones de alguna sustancia contaminante. Puede optar por introducir un impuesto a las emisiones de dicha sustancia o bien someter un impuesto al consumo de determinados productos o insumos ligados a estas emisiones. Eficiencia dinámica de los impuestos. En un contexto dinámico, los impuestos y los instrumentos económicos estimulan la innovación y adopción de tecnologías más limpias y efectivas. El doble dividendo de los impuestos ambientales. En un caso de política win-win, ganar-ganar, los impuestos ambientales corrigen una externalidad negativa y reducen las fuentes de ineficiencia del sistema fiscal. Es decir, se deben lograr políticas que permitan reducir los niveles de contaminación sin que deje de ser atractivo para las empresas operar mientras generan sus ganancias y pagan por sus impuestos ambientales para reducir el impacto ambiental. Asignación de impuestos ambientales. La compensación verde. ¿Qué son los subsidios ambientales? Son acciones del gobierno que fomentan ciertas actividades ambientales específicas o mejoran la rentabilidad de determinados sectores de una economía. Esto es una remuneración monetaria entregada por el Estado a aquellas entidades que cumplen con acciones favorables. El objetivo de los subsidios es variado y depende del sector en donde se aplique. Por lo tanto, el subsidio en cuestión podrá tener varios objetivos o misiones, entre los cuales destacan los siguientes: estimular el consumo de determinado bien o servicio, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ayuda económica por un lapso de tiempo determinado hasta que se consiga superar un momento crítico, la promoción de energías renovables y la producción de otro bien o servicio. Los gobiernos de diferentes países a través del Estado normalmente hacen uso de este tipo de práctica con el objetivo de alcanzar determinada meta social. Por ejemplo, subsanar aquellas áreas debilitadas dentro de una sociedad que son indispensables para el sostenimiento familiar, la canasta básica y la salud. También se entregan con el objetivo de favorecer los diferentes razones determinadas de actividades productivas o regiones del país. Los incentivos al comportamiento ambientalmente positivo se pueden englobar bajo distintas medidas que se adoptan para tratar de estimular un comportamiento menos agresivo
con el medio ambiente. Destacan entre ellas las siguientes: lo que es un sistema de evolución de depósitos, pues cuando se cobra un sobreprecio de algún producto y ese se le va a devolver al consumidor cuando éste se retorna el producto al mismo fin o da su vida útil. Las tasas de no conformidad es cuando se cobra como un modo de tasa por medio de la agencia ambiental cuando una empresa afectada ha superado los niveles de emisión legalmente fijados. Y la garantía del buen fin es un depósito que se va a efectuar cuando una empresa va a tomar o llevar a cabo una acción potencialmente contaminante y este se le va a devolver cuando el riesgo haya pasado. Bueno, ahora tenemos permisos de emisión negociables. Supongamos que en la agencia ambiental, en lugar de introducir un impuesto en la emisión de sustancias contaminantes confiando en ello, en reducir su cuantía decide en primera instancia la larga total que puede obtenerse al medio de que éste se trate y conceden los agentes emisores permisos individuales para emitir ese montante, facilitando al mismo tiempo que esos permisos se intercambien libremente bajo determinadas condiciones. Un ejemplo de este podría ser el intento de controlar las emisiones totales del SO2 en un área geográfico determinado. La agencia ambiental podría proceder de la siguiente forma, ya sea determinando la cuantía total de toneladas al año, creando permisos de emisión con un valor de 1 tonelada de CO2 por cada uno, distribuir permisos, permitir las emisiones y permitir el intercambio de dichos permisos entre los agentes interesados. Actuando ya de esa forma, la agencia conseguirá alcanzar el objetivo deseado. Al final, en cuanto vaya elevándose el número de empresas que se acercan buscando permisos por un lado y escuchando ofertas por otro, el mercado así irá formando un precio único de equilibrio para estos permisos, que tendrá el mismo efecto en el impuesto de distintas empresas que se irán moviendo a lo largo de la curva, hasta que conste reducir la última del SO2, sea igual el precio de equilibrio de permiso. Por otra parte, también tienen algunas desventajas con respecto a sistemas alternativos de control de la contaminación, entre otras cosas, pues la presentación que se ha hecho de su funcionamiento ha sido muy esquemática, cambiando una serie de problemas de cierta relevancia. Bueno, ahora también les hablaré sobre el volumen de permisos emitidos. En primer lugar, la agencia ambiental tiene que decidir cuántos permisos de emisión va a distribuir entre las empresas contaminantes. Para esto, la respuesta es muy simple: el que sea compatible con el objetivo ecológico o de calidad ambiental perseguido es el que se le darán estos permisos. También no puede olvidarse, sin embargo, que si la agencia desconoce las curvas de abatimiento de las empresas involucradas, no sabrá el impacto que su medida tiene sobre la supervivencia de estas últimas. Es importante señalar en cualquier caso que desde el punto de vista de la consecución de los objetivos ambientales, mucho más importante que las ayudas y subsidios aquí contemplados son los que reciben directa o indirectamente sectores que tienen un gran peso de contaminación a la sociedad. ¿Qué sectores son? Son la agricultura, el sector de transporte y el sector de la energía. Como mencioné, son responsables de la mayor contaminación hoy en día, por ejemplo la contaminación del aire, contaminación de mantos acuíferos, lluvia ácida, entre otros. Ahora bien, estos tres sectores reciben en términos generales subsidios directos e indirectos, en ocasiones muy elevados, que como tales se reflejan en la rentabilidad de sus empresas, el nivel de precio de sus productos, los manuales de rentabilidad, producción y consumo y consecuentemente los niveles de contaminación. Ahora les mencionaré el sector agrícola. Bueno, el sector agrícola, tiende a encontrarse doblemente subsidiado. Por un lado de los precios de sus productos, esto es gracias a la existencia de elevados niveles de protección arancelaria, junto con unos precios de garantía o de sustentación. Por el otro lado, los insumos productivos, debido al hecho de que el consumo de muchos de ellos está también subvencionado, destacando sobre todo el caso del agua de riego.
Aquí ni siquiera la política del Full Cost Recovery, recuperación total de costos, que está promoviendo la Unión Europea y que se está bastante lejos de alcanzar, incluye todos los costos del agua de riego. Otro de lo que podemos sacar es el sector energético convencional, que ha contado con tal volúmenes de ayuda y subsidios en todo el mundo. Bastaría recordar en un ejemplo de esto las ayudas recibidas por el sector del carbón, que cuando ya hace años bastante se decidió en el estado de California impulsar el sector de energías renovables, la respuesta unánime de los afectados fue muy simple. Estas energías no necesitarían de ningún tipo de ayuda para ser competitivas, si a la energía convencional se retiraran todas las que ha recibido y sigue recibiendo. A veces estas ayudas pasan casi desapercibidas, pero no por esto son menos importantes. Bueno, ahora les hablaré sobre algo que usamos diariamente, que es el sector de transporte, que se beneficia de unas infraestructuras que se financian en general con cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las carreteras, las calles, los pasos elevados y subterráneos, la señalización y policía de tráfico. También se financia de uno de los precios de los productos energéticos, que si bien por un lado soportan una elevada fiscalidad, por otro no incluyen las externalidades ambientales negativas que su producción, distribución y uso comporta. Añades a ello la presencia de deducciones fiscales a los costes de transporte, el tratamiento fiscal a los coches de empresa, el subsidio relativo a distintos usuarios del gasóleo, entre otros ejemplos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que en definitiva, si estos sectores dejaran de recibir las ayudas y subsidios que hoy por hoy disfrutan, se habría dado un paso muy importante a favor de la eficiencia y de una mejor calidad ambiental. Acreditación de reducción de emisiones. La agencia ha de condicionar la entrega de nuevos permisos a un comportamiento claramente identificable. En ese sentido, caben dos posibilidades. Por un lado, podría otorgarse nuevos permisos a aquellas empresas o instituciones que reduzcan sus niveles de emisiones por un debajo de unos mínimos previamente establecidos. La concesión de nuevos permisos, créditos de reducción de la contaminación, podría ligarse al comportamiento de la empresa o agente involucrado con respecto a lo que hubiera sido considerado como su evolución natural. Mecanismos de asignación de los permisos. Son autorizaciones que entregan las entidades gubernamentales federales, estatales o municipales en el marco de la legislación ambiental para llevar a cabo determinada obra o actividad. En la mayoría de los casos, tienen que presentar estudios ambientales específicos de los proyectos a ejecutar, realizando evaluación e identificando los posibles efectos o impactos que pudieran ejercer sus proyectos o actividades sobre el medio ambiente, económico y social, así como las medidas necesarias para prevenir y compensar dichas alteraciones. Podremos acompañarlo en la obtención de los siguientes permisos ambientales, como pueden ser estudios de daños ambientales, manifestaciones de impacto ambiental, exenciones, modificaciones a proyectos autorizados, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, aprovechamientos forestales y programas ambientales. Si no se llegara a gestionar ningún permiso ambiental, lo que puede pasar si tu empresa o proyecto no gestiona esto, le podrían aplicar permisos, le podrían aplicar multas y sanciones económicas, así como también pueden estar en riesgo la operación de la empresa. Por esto siempre es conveniente asesorarte antes y durante la ejecución de las actividades de tu empresa o proyecto que vas a realizar. Los permisos en el espacio y en el tiempo, los bancos y burbujas. Las burbujas, por así decirlo, son un espacio dentro del cual se van a resolver las problemáticas. Cada empresa tiene un espacio dentro de un banco correspondiente con la posibilidad o con la finalidad de que estos depositen los permisos no utilizados para la utilización futura. Y esto ha sido como una de las principales razones por la cual
este sistema ha sido un éxito. Dentro de los principales problemas de los permisos de emisión negociables, tenemos que un mejor conocimiento de su funcionamiento de esta posición se ha dramatizado considerablemente. Dentro del inciso A tenemos los permisos de emisión negociables y poder de mercado. En ocasiones, las fuentes de emisión que se quieren controlar y entre las que se establecería una hipótesis de intercambio es prácticamente imposible evitar la utilización del poder del mercado en esta situación. Tenemos como inciso B el reconocimiento al derecho a contaminar. Es uno de los recursos de la propiedad con respecto al medio ambiente en favor de los contaminadores. Tenemos también el inciso C, que es la administración, vigilancia y control. Aparecen los problemas que se supone la puesta en funcionamiento del sistema desde el punto de vista administrativo, legal, de vigilancia y de control. La experiencia de los permisos de emisión negociables en la lucha contra la lluvia ácida en Estados Unidos. La escasez de experiencias existentes con los permisos de emisión negociables tienen ventajas y desventajas relativas, ya que se fundamentan alrededor de las pocas experiencias cuya trayectoria ha sido lo suficientemente amplia para poder permitir un primer esbozo de juicio de esta naturaleza. Las previsiones de que los expertos apuntan hacia un precio de los permisos en la primera fase que estaría en un rango de $250 a $350 por tonelada. Estos resultados fueron obtenidos ya que quedaron algo por debajo de estas cifras. La rentabilidad de guardar los permisos a la vista de la evolución de sus precios en un futuro en comparación con los tipos de interés. La caída no esperaba que los precios del transporte de mercancías por ferrocarril, que habría todo sustancialmente el acceso a fuentes de carbón con un menor contenido en azufre cuando las empresas habían ya sobreinvertido en sulfurizados. Con un total de las reducciones conseguidas que se estima que fue un 45% que se debieron a la instalación de desulfuración y el 55% restantes que fue un cambio en el suministro de combustibles. Varias son las razones por las que Estados Unidos no ha tenido aceptación sobre esto, ya que se han apuntado a practicar o explicar esta aparente inconsistencia y que hacen referencia a los intereses encontrados de los distintos grupos y agentes sociales envueltos en el proceso. Por un lado, pues se puede afirmar que las empresas prefieren la regulación tradicional ya que se encuentran más capacitadas y acostumbradas a influir sobre ella. Y en el caso del título 4 que se está comentando, los sindicatos favorecían una normativa que obligara a la instalación de sulfurizado en lugar de un sistema. Política ambiental en América Latina. De acuerdo con la información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el impacto del cambio climático en América Latina es significativo y sus efectos serán más intensos en el futuro. El impacto principal se puede observar en un aumento de la temperatura promedio, que está entre el 0.7 y 1 grado centígrados. Asimismo, la región ha experimentado cambios en la variabilidad climática y los efectos climáticos extremos le han afectado de manera importante. Los fenómenos han tenido diversos efectos en las actividades agropecuarias, la biodiversidad, el agua, un alza del nivel del mar, los bosques, el turismo, la salud y las ciudades. En conclusión, los latinoamericanos otorgan una alta importancia a la protección al medio ambiente y como objetivo de política exterior consideran que los problemas derivados del medio ambiente los afectan de manera importante a ellos y a un grado menor a sus países. Estrategias para el control de sustancias que agotan la capa de ozono en Chile.
El Protocolo de Montreal, del cual Chile es parte, tiene por objetivo reducir y eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono y hidrofluorocarbono, regulando su producción, consumo y comercio. Por lo anterior, se establecieron metas anuales de consumo de sustancias que agotan la capa de ozono y sus volúmenes máximos de importación. Cada año el Servicio Nacional de Aduanas convocará el proceso de distribución y asignación de volúmenes máximos individuales de importación, en el que se indicará el volumen máximo de importación total disponible para distribuir en cada país de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esas están señaladas en el Decreto número 3 del 2019 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. El Protocolo de Montreal controla en la actualidad 96 productos químicos, de los cuales destacan los clorofluorocarbonos. Corrosivos o inflamables, se usaron profusamente en refrigeradores, acondicionadores de aire, como propelente de aerosoles, disolventes, espumas y otras aplicaciones. También los hidroclorofluorocarbonos fueron desarrollados como el principal reemplazo de los clorofluorocarbonos debido a su menor PAO de 0.05 a 0.520. Han desarrollado un papel de transición desde los clorofluorocarbonos a los hidroclorofluorocarbonos. No obstante, se está eliminando su uso y en la actualidad solo se permite el uso de hidroclorofluorocarbonos generados para el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Los halones. Por las propiedades que posee el bromo como inhibidor de la combustión, su escasa toxicidad y por no dañar los bienes protegidos, se usaron en sistemas contra incendios. Los halones se retiraron de los sistemas de manera general en 2004, si bien está permitido su uso en una serie de aplicaciones críticas, aviación y usos militares principalmente. El tetracloruro de carbono se utiliza como disolvente, si bien su uso está prohibido en la actualidad. Los hidrobromofluorocarbonos no fueron muy utilizados, pero se prohibió su uso de forma preventiva. Fue prohibido para evitar un aumento de su uso como disolvente y contra incendios. El bromuro de metilo. Su uso en cultivos se eliminó totalmente en 2008 y su empleo en aplicaciones de cuarentena y preembarco quedó prohibido a partir del 18 de marzo del 2010. Existen otra serie de sustancias que no están recogidas en el Protocolo de Montreal y que también afectan la capa de ozono, que podrían ser incluidas y reguladas en un futuro. Los instrumentos económicos para la política ambiental, el caso de Colombia. Tenemos lo que fue la aprobación del Código de Recursos Naturales en 1974, esto con el fin de garantizar la sostenibilidad tanto de recursos naturales renovables como no renovables. En cuanto a la Ley 99 de 1993, fue cuando se creó un Ministerio del Medio Ambiente, esto con el fin de diseñar políticas relacionadas con la preservación de recursos naturales y el medio ambiente. Tenemos el Sistema Nacional Ambiental, que coordina las políticas tanto sectoriales como políticas regionales y nacionales en materia ambiental y en particular de recursos renovables. En ámbitos regionales se encarga lo que es las corporaciones autónomas regionales y en ámbitos nacionales lo que es el Ministerio. Colombia es un país abundante en recursos naturales, por lo cual sus instrumentos económicos más relevantes para enfrentar los retos ambientales son las tasas retributivas y las tasas por uso de agua,
Las tasas retributivas se trata de un instrumento económico orientado a la reducción del vertido de contaminantes a los cuerpos de agua. En cuanto a las tasas por uso de agua, es un cargo con dos propósitos: estimular el uso racional del recurso hídrico y fomentar la conservación y restauración de los recursos de agua. Sin en cambio, podemos decir que en Colombia no existe una clara política ambiental que nos ayude a lo que es el control de la erosión del recurso suelo. El Convenio Marco sobre el Cambio Climático. En diciembre de 1990 nació el Fondo de las Naciones Unidas, el Comité Intergubernamental de Negociación para la Elaboración de Convenio Marco sobre el Cambio Climático, el mandato de elaborar un instrumento jurídico internacional para atajar el problema del calentamiento global. Tras los años, propuso un modelo de convenio marco que espase nada. ¿Qué pasó? Lo de Kioto. Bueno, es así como el 11 de diciembre de 1997, en la Conferencia de las Partes celebrada en Kioto, Japón, se aprueba el protocolo que lleva pues el mismo nombre. Este elemento era esencial del protocolo y que tanto dificultó su negociación y posterior aprobación y ratificación es que venía a dar contenido a los objetivos generales planteados en el Convenio Marco. El protocolo, en efecto, llenando este vacío, establecía que los Estados partes pertenecientes al Anexo I se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 5% con respecto al nivel de 1990, durante el periodo del 2008 al 2012. Este protocolo permitía tomar en cuenta, de forma limitada, cambios en el uso del suelo, que es la deforestación, reforestación y deforestación, para computar el balance neto de emisiones con vistas al cumplimiento de las obligaciones contrarias. Los países subdesarrollados quedaban excluidos de la obligatoriedad de reducir sus emisiones debido a la aceptación de los dos principios. En primer lugar estaba el de la responsabilidad global para la simetría, que si bien es cierto que la lucha contra el cambio climático es tarea de todos, la responsabilidad con respecto a las causas del problema, las emisiones presentes y pasadas, recae básicamente sobre los países adelantados. Y en segundo lugar, tenemos el derecho al desarrollo económico de los países más pobres, lo que es inevitable que se reduciera en un aumento de su contribución a las emisiones mundiales. De acuerdo con este mismo protocolo, si al finalizar el periodo del 2008 al 2012 un Estado no ha cumplido con los compromisos adquiridos, se verá obligado a hacerlo después del 2012 con una penalización del 30%. Tendrá que presentar para su aprobación un plan de acción que especifique las medidas a adoptar para conseguir este objetivo, así como el calendario de implementación, y no podrá entrar como vendedor en el mercado de emisiones. El protocolo se abrió a la firma y ratificación el 16 de marzo de 1998. Bueno, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los países signatarios, el protocolo estableció asimismo los denominados mecanismos de flexibilidad. Un excelente ejemplo de instrumentos económicos aplicados a la resolución del problema. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de flexibilidad? Está en primer lugar la introducción de un mercado para el comercio de derechos de emisión. Es un régimen de permisos de emisión negociables que permite a los países comprometidos en el anexo B comprar y vender entre ellos estos créditos de emisión. También se impuso el mecanismo de desarrollo limpio, que se abrevia MDL, que este mecanismo permite a un país obligado a reducir sus emisiones comprar certificados de reducción de emisiones, que se abrevia como CER,
en países subdesarrollados que hayan ratificado el protocolo. Estos se obtienen mediante la puesta en marcha de proyectos en estos países que reducen las emisiones del gas de efecto invernadero con respecto a su línea base. Bueno, un factor clave en el contexto de la política ambiental es el impacto que éste puede tener sobre la competitividad de las empresas. ¿Y esto por qué ocurre? Esto es por la falta de datos que impide extraer conclusiones generalizables al respecto. Se han lanzado varias propuestas, pero en ese sentido se toma la de Van Suest, que en el 2006 puso sobre cómo medir el nivel de exigencia ambiental, indicador que estos autores aplicaron a 2 industrias en países de la OCDE.